Volverá la alegría. Buenos días, amigos oyentes, es un gusto estar con ustedes en este espacio que nos va a llevar hasta el referéndum. Antes que nada, el agradecimiento a los responsables de FM Universo que nos ha permitido tener este ciclo de charlas con ustedes referente a lo que se nos viene el próximo 27 de marzo, que se va a hacer el referéndum. Estamos iniciando esta campaña con alegría, con esperanza, con alegría porque en definitiva llegar a esta instancia de este hecho democrático, de lograr las firmas para el referéndum, para nosotros fue importante en lo que fue un montón de realidades adversas que teníamos, entre ellos poco tiempo. Recordarán que en definitiva arrancamos la campaña en enero, hasta fines de junio teníamos el plazo legal para conseguir esa firma necesaria, y gracias al esfuerzo de miles y miles de compañeras y compañeros a lo largo y ancho del país, fuimos capaces, a pesar de la epidemia del COVID, a pesar de limitaciones que habían en cuanto al derecho a poder reunirnos, todo el tema del silencio oficial de este gobierno que votó esta ley de urgencia, que decíamos en su momento inoportuna, inconsulta, y todo ese silencio que llevaba a que la gente ni siquiera sabía que se había votado esta ley de urgencia. A pesar de eso, logramos 800.000 firmas, como decíamos, un aporte importante de acá de los compañeros y compañeras de distintos ámbitos que permitieron superar acá el 40% de los votos del padrón electoral, consiguiendo más de 6.000 firmas, que no es poca cosa. Acá en Bella Unión está funcionando ya de hace un tiempo atrás, en lo que fue la recolección de firmas, y hemos continuado trabajando una comisión local, en este caso de apoyo al sí, donde está conformada por compañeros representantes de los distintos sindicatos acá en Bella Unión, hay integrantes de la fuerza política, hay integrantes del Grupo Verdad y Justicia, hay compañeros del colectivo feminista acá de Bella Unión, o sea que es bastante abierto el espectro, y que en definitiva nos reunimos y dejar la convocatoria a todo el que quiera sumarse, ya sea a título de representación de alguna organización o a título personal que quiera dar una mano a esta campaña. Nos reunimos los días lunes a las 20 horas y en Soca, y de ya está abierta la participación. Y decimos con alegría iniciar esta campaña porque en definitiva para nosotros es importante haber logrado esto, porque para nosotros el esfuerzo llevado adelante significó este logro que se dio en el mes de diciembre, cuando la Corte Electoral hace oficial el tema de que el mes de marzo vamos a tener esta instancia democrática donde los uruguayos vamos a tener la oportunidad de votar a favor de la ley, o en este caso nuestro, a favor de derogar la ley de estos 135 artículos de la ley de urgencia. Y la esperanza en definitiva, porque a partir de ahora se empieza a construir lo que pensábamos nosotros, es Uruguay con derechos en definitiva. Esos derechos conquistados hace en los últimos años acá en Uruguay, donde esta ley de urgencia pretende recortar, ya sean los derechos laborales, ya sea el tema del patrimonio de la empresa pública, ya sea el tema de colonización, ya sea el tema de la educación pública, ya sea el tema productivo de ALUR, en definitiva. Para nosotros es importante haber logrado esa firma, obligado al gobierno a empezar a hablar de la LUC, cosa que no había hecho. Y para nosotros es un gusto estar, y a partir de ahora se inicia este ciclo de todos los domingos en horas de la mañana, vamos a estar junto a ustedes, y van a venir otros compañeras y compañeros a dar su punto de vista, su opinión sobre por qué nosotros uruguayos el próximo 27 de marzo vamos a votar sí. Y por eso es un gusto estar en esta oportunidad con el compañero Junior Belén, un compañero del movimiento sindical, mucho tiempo al frente de la directiva del SOCA, un trabajador de ALUR, en su momento Calnú, hoy de ALUR, y que en definitiva tiene el testimonio de cómo estos artículos de la ley de urgencia afecta a la producción, al trabajo y a la vida de Bella Unión. Por eso un gusto. Buenos días, Junior. Buenos días, Hugo. Buenos días a la audiencia. Para mí, para la organización a la cual integro, es un gusto estar en esta instancia. Agradecer siempre la posibilidad también al medio de prensa. Y como decías tú, nosotros en esta experiencia, no es ahora que aparecemos, sino también hemos tenido un papel como organización social, como organización popular, en todo lo que han sido los diferentes gobiernos de diferentes colores, en defensa de lo que es la vida y el trabajo de Bella Unión. No es la primera vez que nos encuentra en la defensa de lo que significa el trabajo de nuestra zona. Es así que en los últimos 3 gobiernos progresistas también, si bien las organizaciones sociales y los sindicatos generaron las condiciones de alguna manera para que el Estado interviniera en principio, después tatizara lo que era Calnú en su momento, que ya no daba más,
que no nos va a dar media hora para explicar todo eso, pero que realmente las organizaciones jugaron un papel fundamental con todas las contradicciones después que vinieron, el crecimiento exponencial, la bajada del área, el papel realmente de los trabajadores tanto de la industria como del campo, siempre el campo siempre relegado, porque han sido compañeros que han avanzado muy poco en todo este papel, pero pasados estos 15 años nos topamos con nuevamente lo que de alguna forma siempre nos toca cuando, si bien es una coalición de gobierno, cuando ideológicamente el herrerismo lleva a la punta de estas cosas, recolectar firmas en defensa de las empresas públicas, en defensa del papel de las empresas públicas, tanto de ANCAP, Antel, UTE y OCE, en este caso las más atacadas Antel y ANCAP, desde el momento cero, lo que es ALUR, hoy una empresa dependiente del grupo ANCAP, ha sido de alguna forma atacada, primero con un decreto que marcaba ir al piso de lo que marcaba las mezclas de la ley en ese momento, que era el 5%, no se aplicó porque hemos tenido la capacidad de fundar una coordinadora de sindicatos que ha luchado bastante en estos 2 años, pero también algo de que significó la ley de urgente consideración, que también es bueno que la población recuerde, de que fue una ley presentada en sociedad después de que arriben el gobierno. Ningún uruguayo o uruguaya de a pie como nosotros conocía el contenido. Que eso es lo más antidemocrático que hemos visto en los últimos años, de que presentar, si ganaba el gobierno, una ley de urgente consideración, donde también el movimiento popular debatió de que presentarse a derogar todos los artículos hasta que se pone de acuerdo por 135 artículos a salir a juntar firmas, que son los que marcan los demás retrocesos, los más retrógrados de todo lo que significa el paquete de artículos de la ley de urgente consideración. En ese sentido, en el primer borrador de la ley de urgente consideración, lisa y llanamente estaba la desmonopolización de ANCAP, lo que significa de que traían a jugar privados en el mercado de los combustibles, atacando lo que es el papel estatal y público de nuestra petrolera, que nos asegura soberanía, que genera trabajos e inversión social en diferentes partes del país donde el capital privado no llega, entre ellos Bella Unión. ALUR no puede ser concebida ni pensada sin las espaldas de ANCAP. Es bueno saber y decirlo que en el primer momento la coalición de gobierno actual no se pone de acuerdo, pero sí en una serie de artículos que tienen también como motivo atacar a ANCAP, desfinanciarla, como se ha demostrado que en los primeros años se ha buscado, este gobierno recibe con más de 90 millones de dólares de superávit. A los meses ya estaba pidiendo crédito a privados de 35 millones de dólares y después había una aprobación por unanimidad del directorio de un pedido de 100 millones de dólares. Eso claramente fue adrede la desfinanciación de ANCAP, como dice el presidente, apoyando a los mayadores, lo que fue la transferencia de la pérdida de ANCAP al consumidor, la exoneración de más de 60 millones de dólares a los agroexportadores, se retiene de alguna forma la suba de los combustibles y eso después aplicando lo que son 3 artículos de la ley de urgente consideración, 235, 236, 237, donde marca un cálculo teórico de lo que significaría los productos que produce ANCAP puestos, importados en la zona, marca lo que todos los uruguayos vivimos, una suba, 3 subas vertiginosas que de alguna forma transfiere lo que fue la pérdida de ANCAP o la transferencia de recursos de ANCAP a los mayas ahora por decisión del Poder Ejecutivo y que pague los platos rotos la población. Eso, lo que es el 235, el 236, que marca ese cálculo teórico, si tener en cuenta cuestiones que tienen que ser tenidas en cuenta, donde tiene una mirada mercantilista, donde ese cálculo intenta de alguna forma sacar el rol social que tiene ANCAP y sí que sea netamente economicista, además del 237 que intenta, invitamos a la población para que lo lea, que está en internet, el artículo 235, el 236, el 237, el 237 que de alguna forma intenta de alguna forma modificar lo que es el rol sí social de ANCAP, porque hay varios subsidios dentro de los combustibles que marca el subsidio al boleto, el subsidio al flete del combustible que permite que se pague el mismo valor de los combustibles en cualquier parte del Uruguay, eso es a través de un subsidio. Los subsidios, sin duda, nuestra empresa, nuestra Bella Unión, la empresa ALUR, lo que produce es altamente subsidiada, en el mundo es subsidiada, por lo tanto Uruguay no escapa de esa realidad.
se subsidia el trabajo, entonces la revisión de todos esos subsidios significa también de que se mire para lo que es una mirada netamente economicista sin buscar de alguna forma ese marco que permite que ANCAP genere a renta general y otras cosas que permite de alguna forma la generación de trabajo. Y el 285 que marca la apertura de la venta en carga minoritaria, hasta el 49% es minoritario de las acciones de las empresas de ANCAP. También el 237, que encomendó a una comisión de expertos de ANCAP la revisión total de todo lo que produce ANCAP, y en el caso de Alur, y está también público en internet, lo puede buscar a población, comisión de expertos que encomendó el Poder Ejecutivo por la revisión de los combustibles y los biocombustibles, donde recomiendan al Poder Ejecutivo sacar a Alur de la órbita de ANCAP, algo que significaría a corto plazo la desaparición de Alur, porque no va a venir ningún capital privado a invertir en la generación de trabajo, con todas las contradicciones que nuestra unidad productiva tiene. Entonces, esa comisión de expertos, que también, entre otras cosas, habla del Portland, habla de que hay un sobrecosto de $11.000 por trabajador en Bella Unión, sabiendo que la cosecha manual y el trabajo de alguna forma aportan mucho a esta sociedad, marcaba un retroceso importantísimo, como decía, encomienda la salida de Alur de la órbita de ANCAP, y eso se transformó en una hoja de ruta. Eso también de alguna forma recomendaba la no producción de biodiesel, que en la rendición de cuenta última se borra la obligatoriedad de la producción de biodiesel en Uruguay. Desde a partir de enero del 2022, o sea, de este mes, ya no hay obligación de mezclar en el biodiesel, por lo tanto a corto plazo va a dejar de producir si no se le busca otra alternativa. Si bien hay una extensión hasta marzo, se baja lo que es las mezclas al 2,5, si bien se modifica la ley de biocombustible, lo que marca que el piso que teníamos nosotros como producción de bioetanol vaya del 5 al 8,5, pero que en realidad hoy estamos mezclando el 9,8, pero en el biodiesel elimina la obligatoriedad por decisión. Hasta marzo de este año se mezcla el 2,5, lo que hoy marcó también vecinos, vecinas, población, una subida en lo que significa la carga tributaria de los combustibles. Si bien se baja el IMESI de los combustibles, por los acuerdos que tiene el país, el acuerdo preciso de París, llamado de París, para que se guíen y lo busquen, marca que al bajar las mezclas de biocombustibles se aumentan las emisiones contaminantes, por lo tanto Uruguay debe de alguna forma compensar económicamente eso. Imagínense, hasta diciembre del 2021, 28,13 pesos por litro era el IMESI, el 40% del valor del combustible. Desde enero el IMESI se reduce a 18,38 litros, pero se suma un 11,66 por el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono. Así que ahora llega lo que significa el IMESI más este nuevo impuesto a lo que cada litro de nafta se va a 30,04 como impuesto. O sea, ha aumentado exponencialmente lo que es el porcentaje de impuestos. Y eso nadie lo dice, Y dejar de producir biodiesel sin duda también va a aumentar estos impuestos y va a aumentar la recaudación para que Uruguay pueda cumplir de alguna forma con esa situación. Por eso la población de Bella Unión, del departamento, del país, que de alguna forma entiende y concibe, y creemos que tenemos que entender todo, que ANCAP tiene que seguir siendo estatal y pública, que debe seguir cumpliendo su rol social, de que estas empresas son reguladoras, que además nos aporta soberanía no solo energética, sino alimentaria, porque producimos alimentos, deben continuar. Y todos estos artículos que de alguna forma cuestionan o abren al mercado, cuando estamos rodeados por Brasil y Argentina, dos gigantes productores tanto de azúcar como de biocombustibles, y que claramente en una competencia libre ANCAP no dura una semana, claramente estos artículos que nombré anteriormente, el 235, 236, 237, 285, más todo lo que rodea, más todo lo que van a seguir intentando para desmonopolizar ANCAP, va en contra de lo que es el trabajo y la vida de Bella Unión y del país. Por lo tanto, Bella Unión, en lo que significa de aquí a marzo, se juega un papel fundamental, el país se juega un papel vital, los trabajadores, los dependientes, los que de alguna forma no solo trabajamos directamente, sino indirectamente, y que dependemos de que las políticas públicas estén,
nos jugamos un papel fundamental en lo que significa la defensa de ANCAP estatal y pública. También de Antel, por supuesto, como sabemos todos, entra en vigencia lo que es la portabilidad numérica, que va a marcar de alguna forma de que mantengas tu número, pero te puedes ir a otra empresa y esos recursos se van al exterior, no van a ser volcados a lo que son rentas generales, al papel también estatal y público y social que es Antel. Por lo tanto, estas políticas llevadas neoliberales, clasistas, de alguna forma atentan con lo que conocemos hoy como empresas, ¿no? Eso sí, para nosotros es importante de acá hasta el 27 de marzo profundizar en cuanto al alcance, el contenido de esta ley. Y cuando conseguimos la firma pensábamos que el gobierno iba a actuar responsablemente en el sentido de tratar de defender con argumento su visión sobre el contenido de los 135 artículos. Y lo primero que hace el gobierno cuando se presentan la firma y se consigue la cantidad necesaria para hacer el referéndum, lo primero que plantea el tema de que hemos mentido en la campaña de recolección de firma en cuanto al contenido de todo esto. Y por eso, de acá hasta fines de marzo, vamos a estar tratando de centrar el tema de los 135 artículos y ver, en definitiva, quiénes son los que mienten. Si los que mienten son aquellos que dijeron que no iban a aumentar los combustibles y han aumentado en todo este tiempo un 20%, si los que mienten son los que dicen que no se va a privatizar Alur y están planteando en el artículo 285 que se pueden vender acciones de Alur a privado, sin duda que hay que empezar a profundizar todo esto y ver en definitiva quiénes son los que han mentido y que siguen mintiendo en esta oportunidad. Y sin duda que uno de los centros de toda esta ley de urgencia también afecta el tema de los derechos de trabajadores. De distintas maneras se afectan a los derechos conquistados de los trabajadores. Y para nosotros es un gusto estar con Colacho Esteve, Nicolás Esteve, un compañero ya de mucho tiempo en el movimiento sindical, en su momento integrante de la directiva UTA, hoy si bien no integra el sindicato, pero sin duda que es un referente, y para nosotros en la historia de Bella Unión y hablar de UTA, para nosotros es hablar de Colacho Esteve. Por eso es un gusto, Colacho Esteve, con toda tu experiencia, de los logros que han tenido y cómo esto pretende también recortar los derechos de los trabajadores. Buenos días, Colacho. Buenos días, Hugo, Junior y la audiencia de este espacio que se inicia hoy. Sí, evidentemente yo creo que una de las cuestiones que tenemos que, para explicar lo que es la LUC a la población, porque evidentemente no hubo ningún tipo de información y como lo decía Junior, el primer borrador de la ley de urgente consideración se conoció en enero del 2020, bastante después de las elecciones. Es decir, la población no se enteró de que, es decir, cuando fue a votar sabía que podía haber una ley de urgente consideración y demás, pero no sabía el contenido. Se demuestra, digamos, o vale por su contenido. Y me parece que es importante comprender el sentido general de la LUC. La LUC, el primer proyecto de la LUC tenía más de 500 artículos y modificaba alrededor de 50 leyes. Luego en el tratamiento parlamentario se redujo en algo la cantidad de artículos, se eliminaron algunos, como decía Junior, que el primer borrador tenía la desmonopolización de los combustibles, es decir, la liquidación de ANCAP, y quedaron alrededor de 480 artículos, pero que modifican una cantidad importante de leyes, alrededor de 50 leyes. Y el sentido de toda esta modificación, de todas las leyes que se modifican, va en el sentido de un concepto de privatización del Estado, es decir, de sacar al Estado de la producción, de la regulación de las relaciones sociales, es privatizador, es excluyente, es antidemocrático. Excluyente porque deja fuera a sectores amplios de la población en la protección que el Estado tiene la obligación de brindar. Caso de los jubilados, por ejemplo, que se le rebaja la jubilación, y otra cantidad de sectores que evidentemente están siendo perjudicados ya por efectos de la política que se aplica a partir de la LUC, de la aprobación de la LUC. Entonces,
cuando escuchamos al presidente decir que los Maya Oro no se los va a tocar para de alguna manera ayudar a resolver el presupuesto extra que pudo haber generado el tema de la pandemia, estamos de algún lugar tenían que salir esos recursos y salieron del bolsillo de los trabajadores. A los trabajadores de las empresas públicas se les sacó un porcentaje de su salario como contribución obligatoria, pero además hubo una rebaja general de salario. Entonces, ¿cuál es el sentido general de la LUC? Crear las condiciones jurídicas para poder desarrollar en el país una desregulación de las leyes laborales, una flexibilización de esas leyes, de modo que los empresarios puedan recomponer su tasa de ganancia, es decir, sus ganancias a costa de los trabajadores. Hemos asistido con la excusa de la pandemia, hemos asistido a una rebaja general de los salarios de los trabajadores en este país, que va a llegar a alrededor de un 5% en estos 2 últimos años, y con una recuperación prometida que no hay ninguna seguridad de que se dé. La suba de salario por debajo de los niveles de inflación, las pasividades otro tanto, si son miles y miles de trabajadores activos en el Uruguay y de pasivos que van a recibir una rebaja sustancial en su salario, que de alguna manera es un ahorro que hace el Estado a costa de los trabajadores. Ese marco jurídico que le da la LUC a esta forma de hacer política, de ordenar la economía y la sociedad en el Uruguay, impide o exige algunas leyes que prevean la posibilidad de las luchas sociales. Es decir, en la LUC se ataca el derecho de huelga, por ejemplo, que es la herramienta que tienen los trabajadores, y yo siempre digo que las luchas de los trabajadores son las luchas más democráticas porque afectan a los resultados de esa lucha por salario, por condiciones de trabajo, benefician a amplísimos sectores de la población. Y bueno, a través de la LUC se limita la posibilidad de se intenta reglamentar la huelga, que es un derecho constitucional, se eliminan o se prohíben expresamente algunos de los elementos que se usan en las huelgas, que son los piquetes, es decir, que está reconocido por la Organización Internacional del Trabajo como una extensión del derecho de huelga. La represión, es decir, el piquete está prohibido. En el caso de que, bueno, nosotros acá en Bella Unión tenemos cantidad de ejemplos durante toda la historia del movimiento sindical, de cortes de ruta, de la entrada de la LURD. No solo lo empleamos los trabajadores, lo emplearon los productores también para presionar a la empresa. Y eran acciones legítimas del movimiento popular que hoy están prohibidas por esta ley. Es decir, es antidemocrática también porque, es decir, elimina la participación de los sectores populares organizados en muchos organismos. Por ejemplo, en la educación se elimina la participación de los profesores profesores y maestros en la dirección de la educación. Entonces, en vez de profundizar la participación, se los excluye. Hay mucho para hablar, evidentemente, de todo este proceso. Es decir, nosotros queremos que la población vaya a votar el 27 para anular esto, es decir, poner el sí para anular esos 135 artículos que son los más nocivos del paquete que es la LUC, pero que vaya a
a poner su voto en forma consciente, que sepa qué es lo que está rechazando y qué país en realidad queremos. Queremos un país democrático, con participación, donde los sectores sociales que producen la riqueza, los trabajadores, los intelectuales, es decir, maestros, profesores, todo lo que de alguna manera transmiten los conocimientos hacia la sociedad, tengan los elementos necesarios desde el punto de vista económico y de participación para hacer un Uruguay realmente grande. Por eso es que nosotros vamos a llegar a los barrios, vamos a hablar con la gente, vamos a responder preguntas, vamos a tratar de informar. Hay lugares donde se puede informar, la gente tiene que informarse, tiene que votar consciente, tiene que aspirar a construir un país que le sirva al conjunto de la sociedad. Y eso es lo que nosotros buscamos con la anulación de estos 135 artículos, los más nocivos de esta ley gigante que se aprobó sin el consentimiento y sin el conocimiento de la inmensa mayoría de los compatriotas. Es así, y está planteado el tema del papel de la empresa pública. Y cuando decimos que la gran parte de las ganancias generadas por las empresas públicas van a rentas generales, también tenemos que hacerle saber a la gente que de ahí en rentas generales es donde salen los recursos para los hospitales, para la educación, para las viviendas, y teniendo en cuenta que en plena aplicación de esto, acá en Bella Unión, a lo largo de estos 2 años de este gobierno, no se han construido una sola vivienda, que demuestran los hechos cómo la ley ya empieza a afectar los recursos de políticas sociales que venían dando solución a nuestra agenda en definitiva. Por eso es que a partir de ahora vamos a iniciar este ciclo, como lo iniciamos hoy. Vamos a continuar todos los domingos, la invitación es a continuar escuchándonos domingo a domingo. El próximo domingo vendrán otros compañeros. Y ya de acá estamos diciendo, el 27 de marzo votamos sí por el país, votamos sí por nuestra gente, votamos sí por el trabajo, votamos sí por ALUR, votamos sí por la empresa pública, votamos sí por la educación pública y también votamos sí para defender institutos de organización. El agradecimiento por habernos escuchado y la invitación la reiteramos a todo aquel vecino o vecina que quiera arrimarse y dar una mano y ser parte de esta campaña de defensa del patrimonio nuestro. Lo estamos invitando a participar los lunes a partir de las 20 horas en el local del Soca, y bueno, será bienvenido y podríamos compartir esta hermosa campaña que vamos a tener, porque en definitiva le decimos hermosa porque en lo hermoso está defender los intereses del país y nuestra gente. Y será hasta la próxima y muchas gracias.